Esta es la presentación de las placas tectónicas para ciencia séptimo básico. Vemos las placas tectónicas, son como un verdadero rompecabezas entre la Tierra. La Tierra está dividida en distintas placas. Secciones rojas son las divisiones de la Tierra en distintas placas. Y salen dos preguntas. ¿Por qué se producen los temblores y terremotos? ¿Por qué Chile, junto con los países asiáticos, tiene mayor probabilidad de sismos respecto al del resto del mundo? Eso esperamos poderlo ver en estas diapositivas o de aquí en adelante. Vemos entonces que las placas tectónicas, como las tenemos acá dibujadas, representadas en esta fotografía de un mapa, existe un puñado de placas principales, docenas secundarias. Las placas principales son las que están acá y existen otras que son secundarias también. 6 de las principales reciben el nombre del continente en el que se encuentran, como la placa norteamericana, la placa africana, la placa antártida. También tenemos la placa euroasiática, la placa sudamericana, la placa indo-australiana, India y Australia. Las placas secundarias son más pequeñas, pero no menos importantes en cuanto a su influencia sobre la estructura del planeta. Por ejemplo, tenemos grandes placas como la euroasiática, pero también existen otras más pequeñas, que son como secundarias. Esta de acá, la filipina, que es más pequeña, pero no por eso van a ser menos importante la placa filipina que la euroasiática. Todas cumplen la misma función, la estructura, o tienen la misma influencia en la estructura de nuestro planeta. Las placas forman la litosfera. Está acá encima, sobre el manto, reposa sobre el manto, en la capa superficial de la Tierra, que incluye la corteza y la parte superior del manto. Las corrientes de rocas más blandas que tienen debajo las impulsan como si se tratara de una cinta transportadora en mal estado. Es decir, que acá las rocas se van en el manto, van moviéndose, suben por el calor, llegan al núcleo que está más caliente, calienta, sube, luego se van moviendo, es como si fuera, tiene la misma estructura o viscosidad como si fuera leche condensada, es decir, permite el movimiento, pero es relativamente viscoso, y con esto al moverse se lleva la placa, luego no vuelve a entrar a la Tierra, se vuelve a calentar, vuelve a subir y vuelve a hacer este movimiento. Y en ese movimiento transporta la corteza que está sobre el manto, como que flotara sobre el manto, lo va moviendo. La dirección en que del movimiento tiene el manto, en este caso hacia la izquierda y acá hacia la derecha. La actividad geológica proviene de la interacción de las placas cuando éstas se acercan o separan. Acá tenemos, por ejemplo, cuando se acercan y se van hundiendo, una debajo de otra. Cuando se van separando, acá tenemos que crea nuevo magma, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y eso, a causa de esto, se producen las distintas actividades geológicas, tanto como terremoto o vulcanismo, erupciones volcánicas. Ahora vamos a ver cómo es el interior de la Tierra. Existen modelos del planeta que se organizan en diferentes capas. Las investigaciones de la propagación de los sismos y las erupciones volcánicas permiten estudiar en forma indirecta el interior de la Tierra. No se ha podido ingresar a la Tierra, a su interior, pero gracias a lo que es cómo se comportan los sismos cuando se propagan o las erupciones volcánicas, permite a los científicos conocer un poco cómo debería ser el interior de la Tierra. Aquí tenemos una representación del interior de la Tierra. Existen dos modelos, el modelo dinámico, que se basa en el comportamiento y las propiedades físicas de los materiales del interior de la Tierra. Un ejemplo, por ejemplo, si es más viscoso, menos viscoso, si es
si tiene mayor temperatura, menor temperatura. Ese tipo de comportamiento, si es más elástico, menos elástico, o sea, propiedades físicas del interior de la Tierra. Pero también tenemos el modelo estático que indica la composición química interna de nuestro planeta. Esto quiere decir si, por ejemplo, tiene más hierro, más níquel, más carbono, más zinc. Eso se ha dividido dependiendo de la mayor cantidad de componentes químicos. Tenemos entonces el modelo dinámico, que se basa en las propiedades físicas, como la elasticidad, la fluidez, y el modelo estático, que es la composición química, es decir, qué elementos químicos están presentes en mayor cantidad en cada capa. Entonces tenemos el modelo dinámico, que describe el movimiento de las capas de la geósfera. Geósfera viene geo de tierra y esfera de la esfera. Por ejemplo, de acuerdo con la rigidez o elasticidad. Describe entonces el movimiento de las capas por las propiedades físicas, como habíamos visto, ya sea rigidez, elasticidad, entre otras. Divide las capas en la litosfera, que es la capa más externa, formada principalmente por rocas en estado sólido, por lo que su comportamiento es rígido. Se divide en fragmentos que se desplazan y encajan entre sí. Esas serían las placas. Esta es la parte más superficial, sería la litosfera. Tendría que ser la parte más superficial del planeta, que está dividida en distintas placas. Luego de eso tenemos la astenosfera, está bajo la litosfera y se compone de rocas que, por condiciones de temperatura y presión, se encuentran en estado viscoso. Eso permite que la litosfera flote sobre esta capa y se desplace. Como les decía, esta parte de la astenosfera es como si fuera viscosa, como si fuera leche condensada, por dar un ejemplo, y sobre ella se encuentra la litosfera, que se desplaza, se mueve alrededor se va moviendo, depende del movimiento de la astenosfera. La mesósfera es rígida debido a la gran presión a que sus componentes son sometidos. Esto quiere decir que esta es la mesósfera, que va de entre los 350 kilómetros a los 2.900 kilómetros, es más rígida. La astenosfera, que va del 70 kilómetros a los 350, es viscosa, como le comentaba, para poder permitir el movimiento de la litosfera que se encuentra sobre ella. La endosfera es la capa más interna, que va desde los 2.900 kilómetros a los 6.378. Se compone de un núcleo externo, que es líquido debido a las altas temperaturas, y de un núcleo interno, que es sólido debido a las altas presiones que se producen. Esa sería la división de acuerdo al modelo dinámico, y nos explica un poco por qué se producen los movimientos de las placas, los temblores y erupciones volcánicas. Eso es porque la litosfera se encuentra flotando, entre comillas, en lo que es el manto superior o la astenosfera. Es como consistencia viscosa. Esa consistencia y el movimiento que tiene la astenosfera y el manto lo va empujando, moviendo como si fuera una correa transportadora. El ejemplo mayor o más básico es como las escaleras mecánicas, donde uno sube y la misma escalera nos va moviendo. Es más o menos lo mismo. Aquí el manto va moviéndose y arrastra con él la litosfera. Tenemos el modelo estático, que es químico y diferencia las capas de la Tierra por su composición. Tenemos la corteza, que es la primera capa. Es más externa de la Tierra y se distinguen por dos tipos: la corteza oceánica, que es más densa, pero es menos gruesa, de menor grosor, compuesta principalmente de basalto, y la continental es menos densa, pero más gruesa y formada principalmente de granito. Si se fijan, aquí es más densa la corteza, pero es menos gruesa. Si se fijan, esta es la capa, la corteza solamente, solo un poco. La corteza continental es menos densa, pero más gruesa.
Luego de eso tenemos el manto, que es la capa intermedia de la Tierra, que se compone de silicio, magnesio, aluminio, oxígeno y fierro, y se divide en dos, el manto superior e inferior. El superior es menos denso, por lo que es más fluido. Si se fijan, también era como veíamos en lo anterior, al ser más fluido, como la leche condensada, que era el ejemplo que estaba dando, permite con su movimiento va arrastrando la corteza. Y luego tenemos el núcleo, la capa más interna de la Tierra, que se divide también en dos, que está el núcleo externo, que está en estado líquido, compuesto de hierro y níquel. El núcleo interno está en estado sólido, formado solo por hierro. ¿Se fijan la diferencia del anterior, que era cómo era su comportamiento, si eran elásticos, más densos, menos densos? Aquí explica la composición, es decir, si tiene mayor cantidad de oxígeno, aluminio, hierro, níquel.